Ay. Bueno, acá. Cap. No me acuerdo cómo lo ponía, creo que no ponía nada. Ojalá ahí. A ver. Lo último que habíamos visto, como estábamos hablando, era que Arthur iba a hablar con Winsome. O bueno, se iba a cagar a palo con Winsome. No sé qué mierda iba a pasar. Pero Winsome fue a buscar a Arthur y le dijo: Indrath quiere hablar con vos, mi rey. Y bueno, todos supusimos que se iba a picar. Así que vamos a ver qué pasa. Un complemento para mis talentos. Pop de Nico Sever. Algo pesado me agarraba, me inmovilizaba y estaba oscuro. Todo muy oscuro. La humedad se aferraba a mí, mojando mi piel desnuda, mientras que algo suave me presionaba como la lengua de alguna criatura gigante, dando vida y textura al olor a cebolla enfermizamente dulce que se pegaba a todo. Me agité de repente, seguro de que me estaban devorando. Una pesada manta que me cubría la cara se deslizó por el lateral de la cama hasta el suelo. Jadeé. Voy para. ¿Qué pasó? Aspirando un aire frío que me hizo chisporrotear y toser. Me puse de lado y quise colgar la cabeza en el borde de la cama por si me ponía enfermo. No estaba solo. De pie a los pies de la cama, ahora mirándome con cara de asco, estaba Agrona. Cecilia permanecía a su lado, con una expresión entre el nerviosismo, la consternación y la vergüenza. «Me despido, entonces», dijo Agrona con sus ojos de rubí dirigidos a Cecilia. «No hay más retrasos, Cecil, querida. Te vas por la mañana». «Sí, alto soberano», dijo Cecilia mientras hacía una profunda reverencia. «Estoy lista». Mis pensamientos se movían como la melaza mientras me esforzaba por entender lo que las dos decían. Sin embargo, una chispa cortó la lentitud y me llevó a lo último que recordaba. La regalía. Tenía la lengua espesa y poco manejable, la boca seca como un desierto. Me humedecí los labios y lo intenté de nuevo. ¿Qué pasó durante el otorgamiento? Agrona me dirigió una mirada ilegible, luego se acercó a mí y apoyó su mano en la parte superior de mi cabeza. Sentí un estremecimiento ante el contacto, pero enseguida resumó la amargura, un contrapunto a la respuesta emocional inicial. Soy un sabueso que mueve la cola ante cualquier señal de afecto de su lejano amo. Como siempre, Nico, dijo Agrona con su voz vibrando en mi pecho. Te las has arreglado para fallar de la manera más increíble. No pronunció las palabras con desprecio. No estaban llenas de amargura o insulto. Lo dijo simplemente. Una declaración, de hecho. Esperaba que tus recientes experiencias te inculcaran la clase de empuje que siempre te ha faltado. Pero, desgraciadamente, esta nueva vestimenta es un complemento perfecto para tus talentos. Su mano se retiró y sus cejas se alzaron una fracción de pulgada en una pregunta silenciosa, preguntando: ¿Tienes algo que decir sobre eso, muchacho idiota? Al no responder, parecía confirmar algo que Agrona había previsto, porque asintió con la cabeza y se alejó, con los adornos de sus cuernos tintineando ligeramente. Cuando la puerta se cerró con un clic, Cecilia se apresuró a acercarse al borde de mi cama, hundiéndose hasta las rodillas y apartando el pelo húmedo por el sudor de mis ojos. «Oh, Nico, ¿estás bien? Llevas un día entero inconsciente». Rodé sobre mi espalda y me concentré en respirar para no vomitar delante de ella. Bien. Sus elegantes dedos se entrelazaron con los míos, y ella apoyó la cabeza en el colchón y me observó en silencio. Agrona ha dicho que te vas. Aventuré tras un par de minutos de silencio. ¿A dónde te envía? Se incorporó, soltando mi mano para apartar un mechón de pelo gris plomo de su cara mientras lo hacía. Tengo que dirigir el asalto a Sesklar. Agrona quiere que haga una demostración de fuerza para asegurar que esta rebelión no se extienda. Cerré los ojos y me mordí las amargas palabras que saltaron a mi lengua. Era la noticia que esperaba y, sin embargo, me costaba respirar. Pareces contenta. Oí a Cecilia arrastrando los pies mientras se ponía en pie y luego el colchón se movió. Volví a abrir los ojos y la encontré sentada a mi lado. «Por supuesto que estoy contenta», dijo frunciendo el ceño. «He estado entrenando para esto desde que me trajeron a este mundo. Por fin tengo la oportunidad de mostrarle a Agrona que valgo todo lo que me ha dado. Nosotros...» Se encontró con mis ojos y lo sostuvo. «Así es como nos ganamos la vida de nuevo, Nico». Tragué con fuerza, sentía la lengua hinchada y de repente temía atragantarme con ella. Se inclinó más hacia mí, mirándome fijamente a los ojos. «Pero no voy a ir a ninguna parte sin ti, así que descansa, ¿ok? Volveré por la mañana y entonces vamos a matar a un traidor». Con una gran sonrisa que adornaba su hermoso rostro, Cecilia pasó sus dedos por mi cabello y luego saltó de mi cama.
Se detuvo para mirar hacia atrás desde la puerta. Oh, casi lo olvido. De una bolsa sacó la esfera ligeramente rugosa del núcleo de maná del dragón. No creo que Agrona se hubiera alegrado mucho si hubiera encontrado esto. Tienes que tener más cuidado. A pesar de la advertencia, sonrió mientras colocaba la esfera a mi lado. Luego, con un rápido gesto, se fue. Exhaló un suspiro frustrado. Mierda. Unas horas. Era todo el tiempo que tenía para prepararme. Cecilia se iba a la guerra y yo estaría a su lado protegiéndola. Una risa oscura burbujeó sin proponérselo desde mi interior. ¿Cómo voy a hacer eso exactamente? Dejé que mis ojos se cerraran de nuevo. Y luego me levanté como si fuera un resorte. ¡Idiota! Me maldije saltando de la cama. El maná brotó de mi debilitado núcleo, potenciando la nueva regalía que descansaba sobre mi columna vertebral, justo debajo de los omóplatos. No sabía qué esperar, lo cual era una sensación extraña en sí misma. Normalmente, los oficiantes me explicaban las runas, pero por lo poco que pude sacar de mi nublada memoria, no habían sabido qué era mi regalía. Era algo nuevo, algo que se ajusta a mis talentos. Pensé con amargura, las palabras sonando en la voz de Agrona. La luz de mis aposentos cambió cuando la regalía se activó. Fue algo sutil, apenas perceptible al principio, como las nubes que se deslizaban lentamente sobre mi cabeza mientras los artefactos de iluminación se activaban en la calle. Seguí estos nuevos puntos de luminosidad mientras escudriñaba la habitación. Las paredes, el suelo, el techo, los muebles, todo lo mundano de la habitación parecían apagados y sombríos, mientras que los artefactos de iluminación brillaban con más intensidad. El pomo metálico y la cerradura de mi puerta brillaban sutilmente, pero curiosamente el núcleo del dragón no brillaba en absoluto. Recogí la esfera y la hice rodar en mi mano, inspeccionándola desde múltiples ángulos, pero era tenue y oscura. Esto me pareció extraño, ya que algo tan pequeño e intrascendente como la pluma imbuida en mi escritorio ardía en mi percepción alterada, al igual que el pergamino de envío que había recogido para pedir algunos de los materiales para mi nuevo artefacto. Cuando mi mente tocó el pentagrama, me apresuré a llegar a la puerta de mi espacio de trabajo y la abrí. En el interior, la situación era muy parecida. Salvo que todos los objetos dispuestos a mi mesa de trabajo brillaban con distinta potencia. Pero era algo más que una sensación visible, podía sentirlos, casi como si estuvieran conectados a mí y a los demás. Cada objeto mágico, incluso los que aún no eran mágicos, pero tenían la capacidad de ser imbuidos, destacaban ante mis sentidos. Lo que más brillaba en esta forma alterada de percepción era la propia rama de madera de carbón, con un accesorio. El metal plateado del accesorio era opaco frente a la madera negra brillante sobre la mesa, apartada para seguir experimentando. Había una colección de accesorios diferentes moldeados con una aleación distinta. Estos arden con fuerza. Por curiosidad dejé el núcleo y cogí un accesorio. Nada cambió. Sin embargo, al acercarlo a la rama retorcida, ambas fuentes de esta conexión cambiaron. Pero el cambio fue menos un brillo y más una vibración. Había algo compartido entre ellos, una sintonía. Y entonces, con una comprensión que me cambió el mundo, supe lo que hacía mi regalía, y una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro. Algo que coincide con mis talentos sin duda. Agarrando la herramienta de tallado especializada en una mano y sujetando firmemente la base del bastón en la otra, me puse a trabajar, sabiendo que solo tenía unas horas para trabajar, para prepararme. Che, no entiendo bien qué es el poder que tiene, o sea, tiene como un Realmheart, pero ¿medio meado o qué es lo que ve? No termino de entender. La luz del sol apenas había convertido el horizonte en gris azul tras las lejanas montañas cuando llamaron a mi puerta. Al principio lo ignoré, tan absorto en mi trabajo que había olvidado la razón de su urgencia. La llamada volvió a sonar, más fuerte e insistente, y el tiempo y el espacio se unieron en mi mente, devolviéndome a la realidad. «Adelante», grité desde el banco de trabajo, seguro de que Cecilia había venido a recogerme para nuestra misión a Sesclar. La puerta se abrió, luego se cerró de nuevo y oí sus suaves pisadas cruzar hacia la puerta interior. «Lo siento, Nico, ¿Dónde está tu ropa? ¿Has descansado algo?» Me miré a mí mismo. Cuando me había despertado después del otorgamiento me había desnudado hasta los calzoncillos. Solo ahora me di cuenta de que había estado tan absorto con mis regalías y el artefacto que estaba creando, que ni siquiera me había vestido. «Toma, mira esto», le dije, demasiado excitado para preocuparme por todo eso. Agarrándola de la mano, tiré de Cecilia hacia el banco de trabajo y sonreí con orgullo ante mi creación. Donde antes había una rama retorcida, ahora había un bastón liso y pulido, del más puro negro. La cabeza del bastón se ensanchaba sutilmente hacia afuera. Donde se ensanchaba, se habían incrustado 4 gemas en la madera de carbón. Una esmeralda tan verde como los ojos de una víbora, un zafiro más azul que las profundidades del océano, un topacio brillante como un relámpago y un rubí rico como la sangre cristalizada.
La autenticidad del color era importante, al igual que la pureza de la gema, la limpieza de la talla y la fuerza de mi intención al engarzar cada gema. Eso era lo que hacían mis regalías. Conectaba mi mente con la verdad de los materiales con los que trabajaba. Podía ver, sentir e incluso saborear la forma en que los diferentes materiales encajaban en el mundo. Pero eso era solo al principio, estaba seguro. Cuanto más avanzaba y poderosa era la runa, más difícil era dominarla, pero mayores eran los resultados. Con el tiempo, la práctica y la paciencia, solo podía empezar a concebir lo que sería posible con las regalías. ¿Sirve? ¿Perdón? Pregunté dándome cuenta de que Cecilia había estado hablando. ¡Es precioso! ¿Qué hace? Repitió mirándome con recelo. Levanté el báculo y noté la casi imperceptible red de glifos, runas y elementos de conexión que se habían grabado cuidadosamente en casi cada centímetro de la superficie de madera de carbón. Lo tomé con ambas manos e imbuí maná directamente en el bastón. Mi maná fue arrastrado por la superficie a través de los circuitos de plata incrustados en las ranuras invisibles antes de ser absorbido por un cristal de maná especialmente diseñado y oculto entre las 4 gemas visibles. Los ojos de Cecilia siguieron el rastro de maná y una vez más me sorprendieron sus sentidos mejorados. En parte, el diseño del bastón pretendía ocultar sus habilidades. Después de todo, sería un pobre amplificador de mi poder si también delatara exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, a pesar de esto, Cecilia no tuvo problemas para seguir el maná en su recorrido. Alrededor de la cabeza del bastón, el maná atmosférico comenzó a reaccionar con el maná que lo impregnaba. Podía sentirlo, pero sabía que ella podía ver cómo las partículas individuales eran atraídas hacia las respectivas gemas. «¡Es asombroso!», murmuró con las yemas de los dedos extendidas hacia la madera, pero sin tocarla. El maná purificado dentro del cristal interno da forma a la magia, que luego se nutre del maná atmosférico almacenado para materializarse como un efecto elemental, convirtiéndose en un hechizo. Dije con el orgullo hinchándose dentro de mi pecho. Fue el núcleo del dragón el que me dio la idea de la estructura, pero no podría haber reformado el cristal de maná sin la regalía. Toma, deja que te lo enseñe. Aunque el báculo llevaba cargado menos de un minuto. Tenía suficiente maná para un hechizo sencillo. A través de los circuitos de conexión aún podía sentir y manipular el maná almacenado. Le di forma al hechizo que deseaba. Las gemas brillaron y un chorro de vapor silbante salió del bastón por mi ventana abierta y se perdió en la distancia. «Eso era maná de agua, fuego y aire», observó con cierta curiosidad. «Con esto puedo perfeccionar mis propios hechizos como lo hacen en Ticatén», dije sin aliento por la emoción y el rubor de la victoria. «Darle la forma que quiera sin depender solo de mis runas y...» «Ah, o sea, se creó una varita básicamente que puede... tirar hechizos. Lo vuelve cuadraelemental, pero no es tan bueno como suena. Es solo un bastón que necesita cargarse para poder lanzar un hechizo decente. Sin embargo, lo hizo en una puta noche. O sea, imaginen si se dedica a crear uno con más tiempo y calma. El power up de Nico no es cualquier cosa y como siempre Agrona menospreciando algo que está roto. Lo hizo con Arthur y ahora lo hará con Nico. A Agrona le gusta el pito. Puedo utilizar los 4 elementos estándar. Tal vez fuera mi imaginación, pero algo oscuro pasó por el rostro de Cecilia durante un instante. Luego sonrió conmigo con sus manos sobre las mías alrededor del bastón. «Esto es realmente increíble, Nico, pero...» Dudó y algo retorcido y caliente se retorció en mi estómago. «¿Es realmente el mejor momento para experimentar? Vamos a la guerra, y si...» Sus palabras interrumpieron y se mordió el labio. «¿Qué?», pregunté con el hielo saliendo de la cosa caliente que se me metía en las tripas. «¿No ves que he hecho esto por ti?» «Tu núcleo aún se está recuperando», dijo finalmente. «No quiero que te hagas daño por forzarte demasiado. ¿Y si el bastón falla? ¿Y si te hace daño de alguna manera o no funciona como esperas?» «¿No tienes ninguna fe en mí?», pregunté con una voz débil y dolorosamente quejumbrosa. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de mis manos. «Nico, ahora no es el momento para esto», dijo con firmeza. «Tú me trajiste aquí, ahora déjame hacer mi parte para poder llevarnos a casa, ¿de acuerdo?» «Esto está mal», quise decir. «Estaba equivocado». «Sí, de acuerdo», dije en su lugar. «Estoy listo para ir». Me miró durante lo que pareció un tiempo muy largo. Entonces la sombra de una sonrisa rompió la tensión. «Sin embargo, deberías ponerte algo de ropa primero». Después de vestirme rápidamente con túnicas de batalla oscuras, me llevaron a través de Taegrin Kaelum, sin registrar realmente a dónde íbamos. Mi excitación se había convertido en melancolía y me encontré a la deriva en una niebla lúgubre. Un portal estaba preparado para nosotros. Cecilia intercambió palabras con un puñado de funcionarios y magos de alto rango, pero no asimilé nada de eso. Luego activaron el Tempus Warp y atravesamos medio continente en un instante. Parpadeé varias veces cuando aparecimos bajo el brillante sol de primera hora de la mañana, que no estaba oculta por los montañas de Sesklar. Nuestro entorno tardó un momento en ser enfocado. Las plataformas de recepción estaban en el centro de un extenso jardín.
Nos rodeaban grandes arbustos, pequeños árboles y docenas de tipos de flores. El aire estaba cargado de sal marina. Era una transición extraña desde las oscuras profundidades de Taegrin Kaelum. Había esperado un campamento de guerra, soldados surcando las calles, artefactos destructivos dispuestos hacia los enormes escudos conjurados por Ceres. Cuando mis ojos se ajustaron, vi los escudos en la distancia. Vaya, pero ¿cómo? ¿Cómo pude envolver un dominio entero o incluso la mitad de uno en una cosa así? Cecilia bajó de la plataforma elevada en la que habíamos aparecido y comenzó a dirigirse a la salida del jardín. Por encima de su hombro dijo: Agrona solo tiene teorías en este momento. Confío en ti para descubrir la fuente de ese poder. La melancolía que había sentido momentos antes se desvaneció cuando mi mente se puso a considerar las implicaciones de la creación de Ceres. Pero no tenía sentido. Incluso con una montaña de cristales de maná no era posible almacenar suficiente energía para mantener un conjuro tan colosal. Y aún así, cargar los cristales requeriría más maná del que se podría mantener. Sin importar cuántos magos estuvieran trabajando en conjunto. Los engranajes seguían girando mientras Cecilia nos guiaba hacia el escudo. A medida que nos acercábamos, quedaba más claro que la barrera había dividido la ciudad en dos. Detrás de la burbuja transparente de maná, los escarpados acantilados se elevaban varios cientos de metros en el aire. Los soldados y los magos estaban ocupados trabajando en ese lado, pero las calles estaban extrañamente vacías y silenciosas, fuera de los escudos. ¿Dónde están nuestros soldados?, le pregunté a Cecilia. Ella no me miró mientras respondía. Las fuerzas se están reuniendo fuera de Rosaer, y todos los civiles que viven en un radio de 1 milla de la barrera ya han sido enviados fuera. ¿Qué estás buscando? Sus ojos turquesas saltaban rápidamente por la superficie del escudo como quien lee a toda velocidad un pergamino. Las costuras que unen este hechizo. Como de la nada, una ráfaga de viento me agarró y me levantó del suelo. Cecilia voló delante de mí siguiendo el arco curvo de la barrera. Los del otro lado se habían dado cuenta. Gritos indescifrables sonaron desde una docena de fuentes diferentes y los más cercanos al escudo comenzaron a retroceder. Se me revolvió el estómago y me preocupó al volver a enfermar. Aunque había sido capaz de volar por mí mismo antes de que Grey destruyera mi núcleo, no era lo mismo que ser transportado como un bebé con la magia de otra persona. No puedo decir que lo disfrutara en lo más mínimo, ni siquiera con Cecilia, pero me mantuve en silencio y dejé que ella analizara la barrera. Después de un puñado de minutos en silencio estacionario, sentí una firma de maná familiar acercándose desde el otro lado del escudo. Una figura solitaria bajó volando desde los acantilados, moviéndose rápidamente. En un momento, estaba frente a nosotros, revoloteando justo al otro lado. Ceres. ¡Ah, el legado! Empezaba a preguntarme por qué tardaba tanto, dijo con la voz apenas amortiguada por el maná que nos separaba. ¿Sigue viva la soberana Orleth?, preguntó Cecilia con una actitud totalmente tranquila. Me quedé mirando las finas facciones de la elfa y me pregunté de dónde procedía ese aplomo. Estábamos muy lejos de las salas de entrenamiento de Taegrin Kaelum y ella no había sido probada. Enfrentarse a Ceres no se parecía a nada de lo que Cecilia había hecho en ninguna de sus breves vidas. Entonces, ¿por qué no tenía miedo? Ceres nos mostró una sonrisa irónica mientras decía: en realidad, está con nosotros en este mismo momento. De hecho, está en todas partes y sigue protegiendo a Sesklar, como siempre. No me interesan tus juegos de palabras, dijo Cecilia, y sentí que el maná que nos rodeaba temblaba. Suelten estos escudos, ordena a tus hombres que se retiren y permite la entrada de mis fuerzas. Ven voluntariamente ante el alto soberano para enfrentarse al juicio, y él promete un rápido final. Cuanto más alargues esta farsa, más tiempo lo hará con tu muerte. Las palabras de Agrona, pensé, sintiéndolo detrás de cada sílaba, sus palabras de su boca. Odio esto. Seguramente hay otros 1000 mensajeros que Agrona podría haber enviado para amenazarme, dijo Ceres desapasionadamente. No estás aquí solo para esta desagradable conversación, ¿verdad? Porque no tengo ningún interés en entablar una batalla de ingenio cuando mi oponente llega tan mal armado. El maná surgió, una tempestad de fuerza aplastante y desgarradora del azul claro. Cecilia alargó la mano y clavó sus garras en el suelo, y el maná que formaba el escudo se agitó como las puertas de un castillo al ser golpeados por un ariete. Si no lo derribas, entonces lo haré yo, dijo Cecilia con los dientes apretados. Volamos más cerca y Cecilia presionó su mano contra la barrera. El aire se enrareció a nuestro alrededor y me costó respirar. Me sentí impotente, sin control de mi propio cuerpo, y lo único que podía hacer era mirar. Nunca había sentido nada parecido a esta batalla.
El propio mundo parecía flexionarse cuando Cecilia empujaba el escudo. La burbuja se deformó y se inclinó hacia Ceris. Mi atención se centró en mi ex colega. No se movió, no se inmutó ante el ataque de Cecilia. Sus ojos escarlatas seguían cada movimiento, cada fluctuación de maná, pero no era cautela ni miedo lo que veía en esa mirada. Ceris estaba estudiando a Cecilia, asimilando y catalogando su uso del maná, su fuerza. Fue entonces cuando supe que Cecilia no rompería el escudo. No así, pero ella no retrocedía. La presión crecía y seguía creciendo a nuestro alrededor mientras ella sacaba maná de todas partes, excepto del escudo. Ella no podía controlar ese maná, eso estaba claro, pero no tenía idea de por qué. «Cecilia», llamé y luego más fuerte, «¡Cecil!», pero ella no podía o no quería oírme. Extendí la mano tratando de agarrarla, pero estaba demasiado lejos y yo estaba atrapado. «¡Cecilia, detente!», volvió a gritar. De repente, caí al retirarse la magia que me mantenía en alto. Maldije mientras caía al suelo rodando. La culata del bastón atada a mi espalda crujió contra mi cabeza. Como el tonto que era, casi había olvidado que estaba allí. Al arrancarlo de su slinga, empecé a canalizar el maná hacia él. No había tiempo para esperar a que se acumulara una carga, así que inmediatamente trabajé el maná en un hechizo de atributo aéreo, copiando lo que Cecilia había hecho para hacerme volar. Y funcionó. Unos suaves cojines de aire envolvieron mis extremidades y me levantaron del suelo y salí disparado hacia el lado de Cecilia. Su ataque flaqueaba. El sudor llovía por su cara. La depresión que había hecho en el escudo se estaba curando, fortaleciendo, empujándola hacia atrás. Le agarré la muñeca con la mano libre. Su cabeza se giró y me miró como un monstruo salvaje, con los dientes al aire y los ojos brillantes. Retrocedí y algo en su interior se rompió. La tormenta de maná se desvaneció sin más. Su expresión se convirtió en consternación mientras me miraba fijamente con una mano sobre la boca. «Nico, yo...» Pero yo no la miraba. Mi atención fue atraída por la sonrisa cómplice que temblaba en los labios de Ceris. Volé cerca de Cecilia murmurando, «Ahora no». Y luego me interpuso entre ella y Ceris. «No hemos venido aquí para lanzar amenazas desde el otro lado de este muro que has conjurado», dije con toda la firmeza que pude. Muchos alacrianos perderán la vida en una guerra entre Sesclar y el resto de Alacria, Ceris. ¿Por qué? ¿Por qué llevar a esta gente a la muerte en una guerra que no puedes esperar ganar? «Esto no es una guerra, pequeño Nico, sino una revolución», fue su rápida respuesta. «Y Agrona sabe muy bien que ciertamente no es Sesclar contra Alacria, sino el pueblo contra los soberanos». «¿Qué pueblo?», le respondí señalando la ciudad vacía a mis espaldas. «¡Qué rebelión! Esto es el colmo de la insensatez». «Tú lo sabes todo, ¿verdad?», replicó ella. «Toda su existencia está formulada sobre la premisa fundada en la tontería. Ustedes dos, los encarnados, no entienden lo que es realmente la vida en este mundo. Para ustedes es un patio de recreo, un juego, un sueño del que despertarán algún día». Ya no sonreía. Había una dureza en sus rasgos que hizo que se me erizaran los pelos de los brazos. «Sé lo que te ha prometido, Nico, pero también sé que no puede hacerlo. No tiene esa clase de poder». Sus palabras me atravesaron. Debería haberme preparado, debería haberlo sabido, pero todo lo que Cecilia y yo estábamos haciendo era para que Agrona nos enviara de vuelta a la Tierra, a una Tierra en la que tuviéramos la oportunidad de vivir juntos, una vida real como nosotros mismos, no como las formas que habíamos adoptado al reencarnar en este mundo. Pero siempre temí que fuera una mentira. Desde que la reencarnación de Cecilia se había completado, había crecido una duda. Agrona apenas había podido completar nuestras reencarnaciones en este mundo. ¿Qué me había hecho pensar que podía implantarnos tan casualmente en otro mundo? A mi lado, la expresión de Cecilia vaciló, pero solo por un instante. «Mentirosa», dijo sin aliento. «Dirías cualquier cosa para salvar tu patético pellejo. No conoces a Agrona, no como yo. Yo me lo cogí. Es más poderoso de lo que puedes imaginar, y yo también». Ahora estaba resoplando e incluso me sorprendió la crueldad con la que se dirigió a Ceris. «Te prometo, pequeña guadaña, que derribaré esa barrera de un modo u otro, y luego...» Una nube se cernió sobre nosotros, arrojando su oscuridad sobre Cecilia. «Vendré por ti». Che, está medio diabólica esta, ¿no? Está un poco diabólica la pendeja esta. No me acuerdo que decía eso, Cecil. Sí. Capítulo 404. Error. Una batalla de palabras. Pop de Arthur Lewin. Winsor me esperó, con sus ojos de otro mundo fijos en mí. Su expresión era ilegible. Giré ligeramente la cabeza para poder ver la cavernosa entrada arqueada del palacio, donde la silueta de Jasmine era apenas visible entre las sombras. Dentro del contorno oscurecido de su forma, el brillo violeta... ¡Oh! ¡Qué poronga la cámara, hermano!
El brillo violeta de Regis era como un faro. Puse un pie en la parte inferior de la escalera etérea que conducía al portal que Winsome había manifestado. ¿Intentaste convencerlo de que no lo hiciera?, pregunté, deteniéndome. Winsome frunció el ceño y se pasó los dedos por su pelo rubio platino. No estoy seguro de lo que quieres decir. Eleanor, dije volviéndome hacia él, mirando fijamente sus ojos de galaxia. Como enviado a este mundo, intentaste desalentar a Lord Indrath del ataque a Eleanor. No, dijo Winsome relajándose. Me ofrecí para acompañarlo y asegurarme de que el general Aldir pudiera completar la misión. Ya veo, dije asintiendo. Sin prisa subí el resto de las escaleras hasta situarme justo delante del portal. Los crímenes de Winsome serán castigados eventualmente, me dije, pero en ese momento mi mente estaba en seres mucho más importantes que él. Che, está re picado Arthur, ¿no? Respirando profundamente y preparándome mentalmente para lo que iba a suceder, atravesé el portal. Che, qué jugado. El palacio, Etistin, todo Dicatén se fundió en una luz dorada. Yo ni en pedo me mando. Incluso antes de que Fiotus se resolviera a mi vista, sentí que la distancia se abría entre Regis y yo. El vínculo que exigía la proximidad física entre nosotros se había roto cuando arrastré a Tassi a las tumbas, pero no había habido tiempo para considerar las ramificaciones durante ese combate. En ese momento, después de la batalla, no había sentido ningún cambio en el vínculo etérico que nos unía. Ahora, en el instante en que me encontraba completamente dentro de la luz dorada, ya no en Dicatén, pero aún no en Efiotus, sentí que mi conexión con él se desvanecía, dejando tras de sí una especie de vacío mordaz que habría parecido una locura si no hubiera comprendido ya su origen. Entonces la luz se desvaneció y me dio la bienvenida a esa sensación familiar de estar en otro mundo. Como la primera vez que Winsome me había llevado a Efiotus, y todo pensamiento de Regis se alejó de mi mente. Che, pero entonces Regis no puede tepearse a otros mundos. No entiendo por qué Regis no puede ir a esos lugares. ¿Por qué no pasa un portal si vive pasando portales en Alacria? No entiendo. No comprendo. No había picos de montañas gemelas, ni un puente brillante, ni árboles de pétalos rosados, ni un castillo imponente. En su lugar me encontraba en el césped cuidadosamente recortado de una sencilla casa de campo con techo de paja. El corazón me dio un vuelco. Al girar en un círculo rápido confirmé que la cabaña estaba rodeada de altísimos árboles con extensas copas de hojas que se entrelazaban dejando un pequeño claro en el que la familiar cabaña destacaba extrañamente. Regis se quedó cuidando de Dicatén, no es que no pudiera ir. Ok. Ah, no es que no pueda, ok. El corazón me dio un vuelco. Al girar en un círculo rápido, confirmé que la cabaña estaba rodeada de altísimos árboles con extensas copas de hojas que se entrelazaban dejando un pequeño claro en el que la familiar cabaña destacaba extrañamente. Winsome apareció a mi lado, atravesando la luz dorada con sus finas cejas rubias levantadas. Apenas me miró antes de señalar la puerta de la cabaña. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté, pero solo repitió su gesto, esta vez con más firmeza. Acá estaba la vieja. No había visto ni hablado con Lady Maer, la esposa de Queses, desde que me entrené aquí hace años, pero pensaba en ella a menudo, sobre todo a medida que mi propia comprensión del éter aumentaba y revelaba el fracaso de la perspectiva de los dragones. Sin embargo, no permití que mi incertidumbre se manifestara en mis movimientos o en mi expresión. Cuando Winsome dejó claro que no respondería, me dirigí con aplomo hacia la puerta. Se abrió con un ligero tirón. La luz brillante y limpia de un artefacto de iluminación mágico se derramó hacia afuera. El interior era exactamente como lo recordaba. Nada se movía. Nada estaba fuera de lugar. Bueno, casi nada. En el centro de la sala, recostado en una silla de mimbre, estaba Lord Queses Indrath. Llevaba una sencilla túnica blanca que captaba la luz como perlas líquidas y unos aros dentados de color rojo sangre en las orejas. Che, amigo, qué picado. Rápidamente escudriñé el resto de la cabaña visible, pero él parecía ser el único presente. Entré. La puerta se cerró tras de mí, aparentemente por sí sola. Los ojos de Queses, de color lavanda al principio, pero que cambiaron a un tono púrpura más oscuro y rico a medida que entraba, siguieron todos mis movimientos. Su dureza e intensidad en desacuerdo con su expresión y lenguaje corporal por lo demás plácidos. Las suaves líneas de su rostro juvenil, el ángulo relajado de sus delgados miembros, tampoco concordaban con el aire de poder inexpugnable que irradiaba. No era su intención. La fuerza del rey la había llamado Cordry.
porque aún no podía percibir su maná o su aura, pero había no obstante una fuerza constante e inexorable a su alrededor, como la gravedad o el calor del sol. Kese se movió en su asiento y su pelo plateado de media longitud se agitó ligeramente. El silencio entre nosotros se prolongó. Entendía bien el juego. Sin duda Winsome habría permanecido en posición de firmes durante horas esperando que Kese lo reconociera, si el señor de los Asuras lo consideraba así. Pero yo no lo aceptaba como mi soberano, y no había aceptado su invitación para simplemente estar en su presencia. ¿Cuánto tiempo lleva siguiendo mis progresos?, le pregunté. La comisura de sus labios se crispó y sus ojos se oscurecieron aún más. Arthur Leywin, debería darte la bienvenida, Ephiótus. Ahora como antes, eres traído ante mí justo cuando la guerra se agita en tu mundo. ¿Se agita?, pregunté cambiando mi peso de una pierna a la otra. Era muy consciente de la fisicidad entre nosotros, con Keses todavía sentado, casi inmóvil, y yo de pie ante él. Conoces muy bien el estado de la guerra entre Decatén y Alacria. Ese conflicto ya no es importante, dijo él, con el tono de quien habla de un esperado cambio de tiempo. Ya te dije que te veía como un componente necesario en ese conflicto, pero no hiciste caso de mis consejos, lo que te llevó a tu inevitable fracaso. Ahora es el momento de determinar si hay un lugar para ti en la próxima guerra entre el clan Britra y todo Ephiótus. Algo de lo que dijo me llamó la atención, y no pude pasar de ello, a pesar de que otros aspectos de nuestra conversación eran más importantes. Tu consejo que no he cumplido. Estás hablando de Tesia. Sus cejas se alzaron en una fracción de pulgada y sus ojos brillaron de color magenta. A través de ti y del otro reencarnado Nico, Agruna preparó el recipiente perfecto para la entidad conocida como el legado, y a través de ella le has dado el conocimiento y el poder suficientes para que sea una amenaza para Ephiótus, y al hacerlo casi has asegurado la destrucción del mundo que has llegado a amar y de todos los que están en él. Te crees sabio porque has vivido 2 vidas cortas y por eso te niegas a escuchar consejos bien intencionados, olvidando que quienes los dan vivieron durante siglos antes de que naciera el rey Grey y vivirán siglos después de que los huesos de Arthur Leywin se hayan convertido en polvo. Reprimí una burla. No creo que sepas ni la mitad de lo que pretendes. Si hubieras entendido algo de esto antes de la reencarnación de Cecilia, habrías hecho que Winsome matara a Tesia o a Nico o incluso a mí. Me crucé de brazos y di un paso más hacia él. ¿Cómo es que Agrona se ha adelantado tanto a ti? Sacó el pito y lo empezó a mear, boludo. Sin apariencia de moverse, Kese se puso de pie de repente. Sus ojos tenían el color de un rayo violeta furioso, pero su expresión seguía siendo plácida, salvo por la tensión de su mandíbula. No estás dando una buena imagen en este momento. Antes tenías tu vínculo con mi nieta para protegerte. Como en tus muchos fracasos, la has dejado morir en la batalla. Ya no puedes reclamar esa protección. Si no me demuestras que todavía tienes un papel que desempeñar en la guerra, te destruiré. Me lo esperaba. Tanto la amenaza como su mención a Sylvie. No podía adivinar cuánto sabía Kese sobre lo que le había ocurrido a Sylvie, pero había una forma de averiguarlo. Activando el hechizo en mi antebrazo, busqué el huevo de piedra iridiscente que había recuperado de las tumbas de reliquias después de despertar. La piedra apareció en mi mano envuelta momentáneamente en partículas etéricas. Sylvie no ha muerto. Kese escogió el huevo, pero se detuvo en seco, con los dedos extendidos a escasos centímetros. Entonces es verdad. Esperé, con la esperanza de que Kese pudiera revelar algo, hacer cualquier pregunta sobre el huevo. Lo que había hecho Sylvie revelaría mis propios puntos de ignorancia, y no quería dar al antiguo dragón más ventaja sobre mí. Pero él fue igual de cuidadoso y después de escudriñar mis ojos brevemente, dejó caer su mano y retrocedió sutilmente. Confío en que seguirás trabajando para revivirla. Una afirmación, no una pregunta. Por supuesto, ella es mi vínculo. Alargué la mano para agarrar el huevo y lo introduje en el espacio de almacenamiento extradimensional. Aunque Kese no había desvelado mucho, su respuesta me indicó 2 datos muy importantes. En primer lugar, sabía lo que estaba pasando con Sylvie. Todavía no entendía cómo se había transformado en este huevo, cómo había sido transportada a las tumbas conmigo. Obviamente Kese sabía lo que era el huevo piedra. En segundo lugar, no podía revivirla él mismo. Si pudiera, estoy seguro de que habría intentado quitarme el huevo. Esto significaba probablemente que solo yo podía completar el proceso de imbuir el huevo con éter. Sí. Definitivamente. Kese se dio la vuelta y sin prisa se dirigió al otro lado de la cabaña, donde varias hierbas y plantas colgaban de la pared secándose. Lady Mayr se entristecerá de no haberla visto.
dijo conversando, pellizcando entre sus dedos algo que olía a menta. Aunque no puedo evitar preguntarme si su apego a ti se debió más a la presencia de la voluntad de nuestra hija en tu interior que a cualquier característica innata tuya. Se volvió y sus ojos se habían suavizado hasta el color lavanda de nuevo. Fue una hazaña impresionante que alcanzaras la tercera fase de conexión con la voluntad de Silvia. Lástima que te haya matado, o que lo hubiera hecho sin la intervención de Sylvie. Y sin embargo, aunque hayas perdido su voluntad, has conservado la capacidad de influir en el éter, e incluso te has vuelto más hábil en ello. Sus ojos se clavaron en los míos y la sensación de gusanos arrastrándose por mi cráneo me hizo revolver el estómago. Me lo contarás todo, Arthur. Sí, seguro. Aparte de un diminuto tique en mi ojo derecho, mantuve mi incomodidad fuera de mi cara. ¿Qué vas a hacer por mí a cambio? Las brillantes luces de la cabaña se atenuaron cuando las fosas nasales de Kesses se encendieron. Como ya he dicho, se te permitirá vivir si me convences de tu utilidad. Me reí, sin responder. Me dirigí a una mecedora de madera y tomé asiento, levantando una pierna para apoyarla sobre la otra. ¿Quieres negociar por mis conocimientos? Lo comprendo. Después de todo, has buscado este conocimiento durante siglos. Incluso has cometido un genocidio solo para no adquirir lo que yo aprendí en un año. Sus ojos se entrecerraron. Si sabes lo que le ocurrió a Dijin, entonces seguro que ves que no dudaré en sacrificar una vida menos por un bien mayor. Me quedé mirando al dragón inexpresivo, balanceándome ligeramente hacia adelante y hacia atrás en la silla de Mayra. La avaricia y el bien mayor pueden compartir algunas letras, pero rara vez los encontrarás haciéndose compañía. Muéstrame, ordenó Kesses ignorando mi burla. Puedo percibir el éter que te rodea, que arde en tu interior, pero quiero ver cómo lo utilizas. Demuéstrame que esto no es más que un truco de salón. Me mordí la lengua para no pronunciar más palabras mordaces. No tenía miedo de Kesses, pero tampoco había venido aquí solo para provocarlo. Él tenía un propósito al convocarme, y yo tenía un propósito al aceptar. Consideré las runas que tenía a mi disposición, y lo que menos me costaría revelar, pero había una opción obvia. Enviando éter a la runa, activé el Realm Heart. El calor de la magia hizo que mis mejillas se sonrojaran al infundir cada célula de mi cuerpo y el aire se llenó de color. La runa hizo visibles las motas individuales de maná que infundían todo lo que nos rodeaba. También eran inmediatamente visibles las fronteras entre el éter y el maná, ya que la atmósfera aquí era rica en ambos. Parecían tan evidentes ahora que había aprendido a mirar correctamente. Me pregunté si Kesses podría verlas. Kesses hizo un breve y agudo movimiento de corte con una mano y el éter brotó de él, ondulando a través de la atmósfera, haciendo que el propio mundo se endureciera y quedara inmóvil. Las partículas de maná que flotaban en el aire quedaron inmóviles y una ristra de hierbas, que había estado girando lentamente en las sutiles corrientes de aire, se congeló. Entonces la onda se extendió sobre mí y sentí que el tiempo se detenía. Mi mente regresó a una época anterior a las tumbas, a mi forma dracónica, al sacrificio de Sylvie. Recordé haberme sentado con la anciana Riña. Había sospechado de la naturaleza de sus poderes y por eso había activado el vacío estático sin avisar. Ella había utilizado el éter para contrarrestarme, liberándose del hechizo de detención del tiempo. Reaccionando por puro instinto, me empujé hacia afuera la onda con una ráfaga de mi propio éter. Se adhirió a mi piel como una fina película, repeliendo el hechizo de Kesses. Sus ojos se abrieron de par en par, mostrando verdadera sorpresa e incluso, pensé, incertidumbre por primera vez. Todo lo demás en la cabaña estaba congelado, inmóvil, pero mi silla seguía balanceándose ligeramente y sentí que una ceja se fruncía, mientras mis labios se curvaban en una sonrisa irónica y sin humor. Creo que mi comprensión del éter te merecerá suficiente tiempo. Kesses miró a su alrededor, frunciendo ligeramente el ceño. Se agachó para inspeccionar algo y me di cuenta de que había una especie de araña aferrada a la pata de la mesa de Mayra. Kesses sacó la araña de su percha, examinándola de cerca. Sus dedos se cerraron y las entrañas de la araña mancharon las yemas de sus dedos. Arrojó el pequeño cadáver al suelo y volvió a centrar su atención en mí. Has llegado a este conocimiento dentro del conjunto de mazmorras, conocidas como las tumbas de reliquias, dijo Kesses con una disonancia resonante dentro de su voz. Pero Agruna ha estado enviando magos al último reducto de los Dijin durante muchos años. Sus ojos se entrecerraron al mirarme. El tiempo seguía detenido. ¿Qué te hizo diferente? ¿Cómo conquistaste lo que todos los demás no pudieron? Experimentalmente empujé contra el hechizo de detención del tiempo. El éter que me rodeaba se flexionó, pero no fui capaz de expandir la barrera más allá de mí mismo y de la silla en la que estaba sentado. Estoy dispuesto a darte información, pero solo si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Kesses giró su muñeca y el hechizo se desvaneció. Respiré más tranquilo.
Solo entonces me di cuenta de lo que había supuesto aguantar la habilidad Aebum. Antes de continuar, Queses volvió a su propio y sencillo sillón de mimbre y se recostó en él de forma que parecía un trono. Me observó un rato después reflexionando. Luego, lentamente como si saboreara las palabras mientras las pronunciaba, dijo: la reconquista de Dikaten ha sido una sorpresa, tanto para mí como para Gruna Vritra. Pero no puede durar. Asentí con la cabeza. Soy consciente de que la atención de Agrona se ha centrado en sus propias tierras. Una vez que haya resuelto la rebelión allí, su mirada y sus fuerzas volverán a Dikaten. Puede que no tenga un conocimiento completo de mis capacidades, pero sabe que derribé un escuadrón de sus espectros. La próxima vez, enviará una fuerza que sabe que ganará. En efecto, su tiempo se está acabando. Dejé mi postura relajada. En su lugar me incliné hacia adelante y apoyé los codos en las rodillas. Quiere conocimiento. Dikaten necesita tiempo. Hablaste de una guerra entre los Asuras, pero antes siempre me han dicho que una guerra así destruiría mi mundo. Hice una pausa dejando que mis palabras quedaran en el aire y luego dije: no dejaré que eso ocurra, Queses. Ese es mi precio. Queses se levantó de repente, de nuevo sin que yo percibiera ningún movimiento físico. Al mismo tiempo la cabaña se deshizo, disolviéndose como una telaraña atrapada en una tormenta. Los tonos marrones del bosque dieron paso a tonos grises que se materializaron en las duras líneas de la piedra y las suaves curvas de las nubes. Y nos encontrábamos en lo alto del castillo del clan Indras, en la torre más alta. Las nubes eran densas y se elevaban hasta la mitad del castillo para ocultar los picos de las montañas y el puente multicolor que había debajo. Edredones de nubes blancas, grises y doradas se arremolinaban entre las torres y alrededor de las estatuas y las piedras. De vez en cuando aparecían pétalos rosados que caían entre la niebla, arrancados de los árboles ocultos y llevados al cielo por la corriente ascendente. Pero lo que más me sorprendió fue que solo había percibido la mínima aplicación de éter por parte de Queses, y a diferencia de su hechizo de detención del tiempo, no había podido reaccionar ni desviar el teletransporte, si es que eso había ocurrido. Mi mente se apresuró a considerar las implicaciones de esto y de dónde provenía el poder. Si la situación se tornaba violenta entre nosotros, no podía permitirle que me desplazara por Efiotus a su antojo. Queses apoyó las manos en el alféizar de una ventana abierta y contempló sus dominios. La habitación que nos rodeaba era lisa y vacía, pero había un surco circular desgastado en las baldosas grises, teñidas de púrpura que formaban el suelo, como si alguien hubiera dado vueltas sin parar en un bucle durante cientos de años. «Me explicarás tus poderes que has obtenido», dijo Indras todavía sin mirarme, «y me dirás con detalle cómo has conseguido esta percepción y cómo has creado un núcleo que puede manipular directamente el éter. A cambio, te garantizaré que ningún conflicto entre Asuras se extienda a Dikaten y te ayudaré a impedir que Agrona retome el continente». Me tragué mi sorpresa. No había esperado que hiciera una oferta tan justa con tanta rapidez, pero me alegré de evitar un prolongado ir y venir amenazando y regateando por turnos. Aún así sabía hasta dónde llegaría Queses para entender mi poder. El pueblo de Alacria tampoco debe ser perjudicado, dije con firmeza, adoptando los gestos de un rey que hace una proclama, algo que había hecho con bastante frecuencia como rey Grey. Lo que ocurrió con Eleanor no puede volver a ocurrir en ninguno de los dos continentes. Queses se volvió por fin para mirarme y su mirada me atravesó como una lanza. Es interesante que menciones Eleanor, porque hay una segunda parte de mi oferta, pero llegaremos a ella a su debido tiempo. No utilizaré la técnica del devorador de mundos en Alacria, pero evitar las pérdidas a gran escala allí reducirá mi capacidad de garantizar la seguridad de Dikaten. Está bien, dije encogiéndome de hombros con indiferencia. No voy a cambiar millones de vidas para proteger a miles. Hasta que Agrona no esté preparado para trasladar la guerra a Efiotus, no sacrificará su posición en nuestro mundo. Así que la responsabilidad es tuya para no intensificar el conflicto. Queses se sintió. Eso es cierto, pero ¿puedes cumplir mi petición? Ambos sabemos que la perspicacia no puede transmitirse directamente de una persona a otra, dije, pensando en todo lo que me habían dicho las proyecciones de los Dijin. Te explicaré mis poderes y cómo los recibí, así como mi propio proceso para obtener una visión de las runas individuales. Lo que hagas con la información depende enteramente de ti. Sus ojos se oscurecieron mientras reflexionaba. Me ofreces niebla y tal vez, pero esperas resultados concretos a cambio. Sabías lo que me pedías, dije apoyándome en la pared. Torturaste y exterminaste a toda una raza persiguiendo su perspicacia, pero no aprendiste nada, ¿verdad? Es la segunda vez que lo mencionas, dijo, y su voz adquirió un tono grave mientras un nubarrón oscurecía su rostro. Ten cuidado, Arthur, de no excederte. Los acontecimientos de esa época no son un tema para la compañía educada, y la mención de esa raza antigua y muerta está prohibida aquí. Sopesé mi respuesta, dudando entre presionarlo más o dejarlo pasar.
Las atrocidades de Indrath contra los Dijin eran imperdonables, pero no tenía sentido interrumpir la tenue alianza que parecíamos estar formando por ello. No en este momento. Sopesé mi respuesta dudando... dijiste que había una segunda parte de este acuerdo, dije largamente. Así que escuchémosla. Indrath cruzó la cámara vacía hacia otra ventana. La vista desde la ventana cambiaba a medida que él se acercaba, mostrando en un momento un pico de montaña distante que apenas atravesaba las nubes. Siento que tiene que ver con Cecilia, como una isla en el mar. Y el siguiente interminables campos ondulados de hierbas alta en colores que iban del azul profundo al turquesa. Un estrecho camino discurría sinuoso entre la hierba. El suelo estaba destrozado y cubierto de sangre y cadáveres. Además de proteger a Dikaten y a Lacria de la guerra que se avecina, dijo Indrath con un tono cauteloso y unas palabras que no le había oído antes, te ofrezco justicia, si me das lo mismo a cambio. No creo que te guste el tipo de justicia que te ofrezco, pensé. Sin embargo, tenía curiosidad por saber qué había pasado y qué quería decir. Continúa. Le ordené a Aldir que utilizara la técnica del devorador de mundos. Tú y yo sabemos que era un soldado que cumplía con su deber. Que ese se volvió hacia mí. Sus ojos cambiaron por varios tonos de púrpura, sentándose como un malva frío. Pero para la gente de tu mundo fue su poder el que desató tal devastación. Mirá cómo quiere hacer que lo maten. Aldir es el espectro de la oscuridad que ahora temen. Así que te ofrezco su vida para aplacar a las masas. Castígalo por su crimen y cura la herida que el devorador de mundos dejó en los corazones de tu pueblo. Por primera vez desde que abrí la puerta de la cabaña de Maer y encontré a Kesses esperándome, me sentí desorientado, totalmente sorprendido por esta inesperada proposición. ¿Qué justicia quieres a cambio?, pregunté lentamente, ganándome un momento para pensar. Kesses volvió a mirar las praderas manchadas de sangre. Tu justicia es mi justicia. Le pedí demasiado a mi soldado. La técnica del devorador de mundos no estaba prohibida por su capacidad destructiva, sino por el daño que causaba al lanzador. Degrada la mente y corrompe el espíritu del panteón que la utiliza. Estas manchas rojas fueron una vez valientes dragones, soldados que lucharon junto a Aldir, entrenados bajo su mando. Kesses colocó una mano a cada lado de la ventana mirando fijamente el paisaje alienígena. Abandonó su puesto y cuando le tendieron la mano buscando ayuda, los masacró. Solté una carcajada. Kesses se puso sobrio de inmediato y la emoción que había exhibido se desvaneció al recuperar su expresión normalmente plácida. Caminas por una línea peligrosa, muchacho. Así que tu idea de darnos justicia es que limpiemos el desastre que tú mismo hiciste, pregunté incrédulo. Sé que no piensas mucho en nosotros, los menores, pero vamos. Kesses me miró durante un largo momento. Luego se volvió hacia la ventana y apartó la vista de las praderas. El mar de nubes que se movía lentamente volvió a aparecer. Entonces que esto sea una advertencia para ti. Aldir ha dejado Fiotus por Dikaten y es peligroso. Si le das refugio o intentas aliarte con él, el resto de nuestro trato será nulo. Está hablando en serio, me di cuenta. Aldir debió haberlo tocado la cola al viejo dragón para que se enfadara tanto. Tomo nota, dije en respuesta. Y de acuerdo. Si evitas que tu guerra con el Gran Vritra se intensifique en nuestro mundo y me ayudes a evitar que Agrona vuelva a invadir Dikaten, te contaré todo lo que he descubierto sobre el éter. Kesses me tendió una mano. Dudé, sabiendo que no debía confiar en él, pero sin saber qué clase de insulto sería negarme. Esperó. Después de un momento tomé su mano. Aparecieron unos rizos de luz púrpura alrededor de nuestras manos unidas y luego se extendieron a lo largo de las muñecas y antebrazos. El éter nos agarró con fuerza, uniéndonos de forma casi dolorosa. Se ha hecho un acuerdo y estás obligado a cumplirlo, dijo Kesses solemnemente. Rómpelo y este hechizo devorará tu núcleo. Mientras hablaba, las bobinas de éter empezaron a introducirse en mi carne, atravesando mis músculos y mis nervios. Fue doloroso, pero no insoportable. En segundos el éter había llegado a mi núcleo, envolviéndomelo como cadenas, ejerciendo una presión física sobre el órgano. No acepté esto. Comenzamos de inmediato, dijo Kesses lacónicamente con una leve sonrisa en su máscara inexpresiva. Recorre el camino de la perspicacia. Mi perspectiva de la sala se tambaleó y me encontré de pie en el desgastado camino de piedra. Camina y activa tus runas como las has llamado. Lo miré fijamente, a partes iguales enfadado e inseguro. No había esperado empezar de inmediato y me reprendí por haber sido sorprendido por la atadura. Por supuesto que no iba a confiar en mí para contarle todo lo que sabía. Tenía que haber un salvaguarda. Maldita sea, pensé, y enseguida redirigí mi energía mental en una dirección más positiva. Estás perdiendo el tiempo, dijo Kesses. Camina y lanza.
Empecé a moverme siguiendo el camino de piedra desgastada. Inmediatamente la luz comenzó a parpadear y destellar por todo el círculo. Entonces volvió a usar el Realmheart. El círculo cobró vida con luz y energía, formando una serie de runas conectadas por docenas de líneas brillantes. Partículas de maná de todos los colores corrían ricas y ávidas por el círculo, arriadas por motas de éter de color amatista. Pero yo solo miraba a medias la repentina oleada de maná que se movía a través de las runas. En mi interior podía sentir el éter extraño que se aferraba a mi núcleo. Reaccionaba a todos y cada uno de mis pensamientos, tensándose si consideraba siquiera la posibilidad de mentir o limitar lo que me mostraba Queses. Sabía que si ocultaba algo reaccionaría violentamente e intentaría forzar mi mano, y luego me mataría si seguía negándome. Simplemente no lo haría. No estaba preparado para revelar más sobre el Realmheart que su presencia. No había ninguna razón para que Queses supiera que yo podía mover maná con éter. Así que dejé que la runa se desvaneciera y canalicé el éter hacia el Requiem de Aroa. Sentí la mirada hambrienta de Queses sobre mí a cada paso, al igual que sentí el cordón de éter estrechándose alrededor de mi núcleo. Las partículas de color violeta danzaban a lo largo de las yemas de mis dedos sin tener dónde ir, pero eso no importaba. La senda de la comprensión reaccionó, parpadeando y encendiéndose, y tanto el maná como el éter siguieron mi progreso como un gigantesco globo ocular. Pero en el interior de mi cuerpo ocurría algo más. Al imbuir la runa, también dejé que el éter saliera de mi núcleo, pero lo mantuve cerca, un halo de mi propio éter orbitando alrededor de mi núcleo y del hechizo vinculante de Queses. Si iba a hacer un trato con el Señor de los Dragones, iba a ser en mis propios términos, no en los suyos. Dando forma a mi éter con cuidado, lo acerqué alrededor de las cadenas invasoras y mi éter se aferró con tanta fuerza al de Queses, como a mi propia piel cuando creé una barrera protectora. Entonces tiré. El hechizo se resistió, el éter estaba ansioso por mantener su forma, por seguir con su propósito. Seguí caminando. Un resplandor dorado recorrió la habitación mientras la runa Requiem de Aroa ardía en mi espalda, lo suficientemente brillante como para que se viera a través de mi camisa. El camino brilló con la misma intensidad en respuesta. Como un pájaro que arrastra un gusano desde su agujero, mi éter atrajo el de Queses lentamente hacia mi núcleo. Esta era la parte más arriesgada. Nunca me había enfrentado directamente a otro portador de éter, pero tampoco había encontrado nunca una fuente de éter de la que no pudiera extraerlo. Dentro de mi núcleo, sentí que el éter se purificaba, que la influencia de Queses quedaba anulada. Poco a poco, su éter se convirtió en el mío. Luego, para ayudar a camuflar el cambio en caso de que él pudiera percibirlo, reformé las cadenas alrededor de mi núcleo con mi propio éter, que ya no estaba sujeto a la forma de su hechizo. Una vez completado esto, me sentí lo suficientemente seguro como para dejar de caminar y salir del camino. Queses, que había quedado fascinado por el propio camino de la perspectiva, parpadeó para volver a ser consciente. ¿Por qué te detienes? Seguro que eso no es todo lo que has descubierto. No lo es, dije con un ligero movimiento de cabeza. Tendrás más una vez que haya visto algún progreso de tu parte del trato. Eso no es lo que acordé, dijo con un trasfondo de hostilidad apenas detectable en su tono. Parece que ambos deberíamos haber sido más cuidadosos en nuestras palabras, respondí. Sospecho que ya tienes suficiente para ocupar tu mente durante un tiempo. De todos modos, y todavía tienes la correa en su sitio. Cuando me sienta cómodo sabiendo que Dicaten está a salvo sin mí, volveré para darte más. Me miró. Yo le devolví la mirada. No dio ninguna señal física de agitación, pero pude percibirla en oleadas. Después de un minuto o más, finalmente cedió. Vuelve a tu mundo, pero espera mi llamada. Aún no hemos terminado tú y yo. No, dije con una sonrisa. Ciertamente no lo hemos hecho. Así que hicimos un tratito con Queses. Así que nos clavamos un trato con Queses. Mira vos. Mamá. Picado, ¿eh? Se picó el Arthur. Se picó mal. Nada más consiguió guardaespaldas. Amigo, consiguió terrible trato igual, ¿eh? Habrá que ver después cómo rompe esa cadena de éter que le hizo el otro en el corazón. Porque claramente eso se va a poder romper. Con el uso de éter que tiene Arthur va a tener que romper eso. Mejor ponte en 4 Queses. Sí, lo meo completamente. Bueno, gente, yo me voy a ir. Estamos 9 horas y cuarto en stream. Leímos 2 capitulitos. Y mañana voy a leer manga seguro también. Que iba a leer hoy y no pude. Porque el Crash me pidió demasiado.
¿Ya lo rompió? Ah, ¿ya rompió la conexión? Ah. Ah, no, no, no. Toda esta parte la leí en... No, no le presté atención, amigo, mientras la leía. No sé qué pasó. Dentro de mi núcleo sentí que el éter se purificaba, que la influencia de Kessel quedaba anulada. Poco a poco su éter se convirtió en el mío. Luego, para ayudar a camuflar el cambio en caso de que él pudiera percibirlo, reformé las cadenas alrededor de mi núcleo con mi propio éter, que ya no estaba sujeta a la forma de su hechizo. No, amigo, God. Le valió verga. Le valió verga, literalmente. Le valió verga. Bueno, bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. No, no. Terrible trato le mandó. Nadie le puede ganar el control de éter de Arthur. La verdad que no. El éter de Arthur está roto. Bueno, mañana lo subo a YouTube. Los quiero. Nos vemos. Y hasta luego.